quien nos va a comentar sobre las novedades, sobre los resultados, sobre todo porque como todos sabemos, lamentablemente el sistema de salud ecuatoriano ha estado, para hablar en términos médicos, en terapia intensiva. En medio de esta terapia intensiva y en recuperación del sistema de salud, ¿qué logros se han obtenido, señor ministro, en estos 3 meses? Hay algunos anuncios que se han dado, por ejemplo, la compra masiva de medicamentos, la intervención en algunos hospitales del país. ¿Qué resultados nos puede comentar cuando se han cumplido ya 3 meses de su gestión? Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Hola, muy buenos días, Verónica y Andrés. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación y también tener la oportunidad a través de ustedes de comunicar a la ciudadanía justamente lo que hemos estado trabajando durante estos últimos 3 meses. Es importante mencionar que si bien es cierto, el sistema nacional de salud enfrenta diferentes dificultades de diferentes tipos, ¿no es cierto? Estamos haciendo todo lo posible, trabajando incansablemente 24/7 para solventar esta situación. Y en este sentido, como usted lo ha mencionado, ya tenemos en marcha los procesos de compra de emergencia de medicamentos. En el Ministerio de Salud Pública ya estamos subiendo al proceso, al CERCOP, o sea, al portal de compras, más de 300 procesos el día de ayer y vamos a seguir subiendo procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hemos estimado una necesidad aproximada de unos 1.000 ítems. ¿Qué quiere decir ítems? Ítems son cada uno de los diferentes tipos de medicamentos o de sus formas de presentación. Y en este sentido, lo que vamos a hacer es abastecer en la medida de lo posible, lo más pronto, a los diferentes hospitales y establecimientos de salud del país. Pero eso no es todo, porque también pues, tenemos que empezar a contar lo que hemos ido encontrando. Y en Así. este sentido, hemos trabajado muy de cerca con el ARCSA. La ARCSA, como ustedes lo conocen, es nuestra agencia regulatoria nacional. Eso quiere decir que se encarga un poco de vigilar, ¿no es cierto? Hacer ese control posterior de lo que está sucediendo, no solamente en la red del Ministerio de Salud Pública, sino también en las otras redes integrales, o sea, la RPIS, la Red Pública Integral de Salud. Y en este sentido se han hecho más de 200 controles, más de 200 operativos, en los cuales se han logrado decomisar más de 600.000 entre medicamentos y dispositivos médicos, ya sea fuera de los hospitales. ¿Eso qué quiere decir? Que la medicina que debería de estar dentro de los hospitales sale de los hospitales, van a farmacias clandestinas y entran a la venta. Entonces también estamos haciendo un esfuerzo muy importante en el hecho de tener un mejor control, una mejor trazabilidad de los dispositivos, de los medicamentos médicos que ingresan a las bodegas de los hospitales o que ingresan a las bodegas de los distritos y que deberían de estar a disposición de los ciudadanos. Ahora, ministro, yo recuerdo que a 15 días de asumir el cargo usted realizaba pues evaluaciones nacionales de los hospitales bueno, incluso advertía que quienes no cumplan las metas o incurran en corrupción serán separados. Tuvimos esta situación lamentable del Hospital Universitario de Guayaquil. Bueno, ¿cómo está esa situación en estos hospitales en donde se han encontrado ciertas irregularidades? Sabemos que hay mafias de la salud que bueno, han cooptado lamentablemente algunos hospitales y eso me imagino es difícil de depurar, pero ¿qué avances se han podido realizar? ¿Qué acciones se han podido tomar para que estas mafias que no tienen nombre realmente puedan salir y dejar de hacer de las suyas y jugando con la salud de los ecuatorianos? Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho la desvinculación de diferentes funcionarios, tanto profesionales administrativos como profesionales de la salud, que son un poco, digamos, los dos grandes grupos de profesionales que tenemos en el ministerio. En este sentido, pues, como lo dijimos al inicio de la gestión, lo reafirmo, no vamos a descansar, vamos a seguir interviniendo en los hospitales, vamos a seguir haciendo los recorridos sorpresa, vamos a seguir haciendo el paciente fantasma, como también se lo conoce, para poder tener conocimiento y evidencias sólidas de primera mano. Y en ese sentido, inclusive hemos encontrado personas en flagrancia, se han hecho las denuncias en fiscalía y están en prisión preventiva. Ujú. Entonces, no porque sea un profesional de la salud, cualquiera que sea médico, enfermera, terapia física, terapia respiratoria, no quiere decir que son intocables, digamos, de algún modo. Y por favor que mis palabras no se malinterpreten, porque yo sí, y como lo he dicho muchas en mis entrevistas, creo que en todas, yo sí considero que los profesionales en general, los buenos somos más, o sea, los que queremos ver al Ministerio de Salud salir adelante, un Ministerio de Salud fortificado, un Ministerio de Salud eficiente, yo estoy segurísimo que somos más. Pero lamentablemente esos pocos malos elementos son los que, como usted dice, han captado diferentes situaciones
en donde pueden tener injerencias de poder. Y en este sentido, reafirmar el compromiso de que vamos a seguir depurando el sistema, de que vamos a seguir sacando estas molas elementos, independientemente de lo que la Asamblea nos quiera decir, porque la Asamblea también quiere instalar una narrativa de que estamos desvinculando profesionales de la salud de manera, digamos, de algún modo, ¿no? De una manera indiscriminada, cuando no es así. Cuando lo verdadero es de que el número total de personas que han sido desvinculadas de profesionales de la salud, también las estamos reemplazando. Pero eso no se dice, ¿no es cierto? O sea, solamente se dice, han sacado profesionales de la salud, han sacado médicos de los hospitales. Pero claro, no interesa decir que en simultáneo hemos vuelto a contratar, hemos hecho reemplazos de esas partidas y que en muchas ocasiones también hemos generado nuevas partidas, porque somos conscientes de que tenemos que fortalecer al Ministerio de Salud también desde el talento humano. Y por eso, hace pocas semanas, el presidente también emitió el decreto ejecutivo por el cual se viabiliza el reglamento de la ley de carrera sanitaria, que es justamente una prueba tangible de que el gobierno nacional quiere trabajar por el Ministerio de Salud y de que el Ministerio de Salud quiere trabajar en fortalecer al talento humano, a los profesionales de la salud, también dándoles un régimen especial que va a permitir reconocer su trabajo. Ministro, una pregunta más que tiene que ver con la creación de este Comité Nacional de Salud Pública que el presidente lo hizo mediante un decreto ejecutivo, el 108, un comité que está presidido por usted. Y bueno, la idea era justamente combatir esa corrupción, mejorar la calidad de la atención. ¿Qué acciones ha tenido este comité desde su creación? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se están reuniendo? ¿Y qué temas tangibles nos puede comentar? Claro, con el Comité Nacional de Salud Pública, la verdad es que nos ha permitido encontrar un espacio que lo hacemos en casi todas las semanas, más o menos casi todas las semanas el comité está sesionando, pero es importante porque permite un espacio de articulación, porque si leemos detenidamente el decreto, hay diferentes miembros con voz y voto y otros solamente con voz, pero están incluidos inclusive todas las otras áreas o todas las otras carteras de gobierno que también están trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para sacar adelante ciertos procesos. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ARSA, la ACES, que son dos entidades adscritas al ministerio, pero también el CERCOP. Entonces, en este sentido, nos ha permitido no solamente identificar diferentes dificultades que tenemos, ponerlas en conocimiento de los demás, encontrar alternativas, encontrar soluciones de manera más rápida, sino también articular estos esfuerzos y hacer sinergias, porque en Claro. muchas ocasiones cada quien a lo mejor iba por un lado o cada quien en ocasiones anteriores, pero cuando nos estamos articulando continuamente, nos permite también hacer sinergias. Y en este sentido, inclusive, pues también es parte el presidente de la Comisión de Salud, del Derecho a la Salud y el Derecho al Deporte de la Asamblea Nacional, para justamente también incluir este proceso de veeduría, en donde no tenemos ningún problema en incluir también, en ocasiones se han invitado, por ejemplo, a miembros de empresas privadas y se los sigue evaluando, ¿no? Para poder ir alimentando el Sistema Nacional de Salud con más información. Y en este sentido, el comité sigue sesionando. Hemos establecido, por ejemplo, los plazos de compra de los medicamentos, que en el Ministerio de Salud Pública nosotros esperamos, como les decía, ya hemos subido cientos de procesos en el CERCOP, hemos levantado los informes de necesidad y también pues empezar a recibir estos medicamentos de manera paulatina a partir de la última semana de octubre y la primera semana de noviembre. Y esto es otra cosa muy importante también. No quiere decir que con una primera entrega se acabó Claro. la emergencia, sino que de manera progresiva y de manera paulatina, durante el tiempo que dure la emergencia, que por resolución son 60 días, y la ley nos permite hacer un periodo extraordinario de 30 días más, que se va a evaluar en su momento oportuno, si es que debemos o no debemos extendernos estos 30 días, pero durante esta franja de tiempo vamos a seguir continuamente recibiendo la medicación. Ministro, gracias por esa información. Estamos conversando con el ministro de Salud, Jimmy Martin. Son las 7:32. Adelante, Andrés. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Quiero entender bien cuál es la causa del problema. La causa del problema, entiendo que ahora se está solventando con este proceso de compra expedito que se ha sacado a través de acuerdo presidencial, de acuerdo ministerial, perdón. Pero la raíz del problema fue un tema de contratación pública, que había demasiadas trabas para poder adquirir los medicamentos.
Existen los proveedores, existe la logística adecuada y lo que faltaba es subir el proceso al CERCOP en las anteriores gestiones, porque recordemos que usted ya cogió con la papa caliente, pero eh, ¿por qué se genera esta escasez en 111 medicamentos tan vitales? Como le comento, mire, yo creo que es multifactorial los problemas. Son diferentes elementos que han confluido para que estemos en esta situación. Y vamos a hablar de tal vez de algunos cuantos, ¿no? O tratar de conversar de unos cuantos. En primer lugar, como usted dice, pues primero los procesos de compra. No quiere decir que el proceso de compra esté mal o en efecto, pues no soy la persona más indicada para hablar de cómo va el CERCOP, pero lo que sí le puedo decir es que lamentablemente diferentes distribuidores, digámosle distribuidores o proveedores de una dudosa procedencia, habían logrado de tal manera entorpecer los procesos de compra. ¿Cómo? A través de generación de empresas fantasmas o de empresas que habían sido constituidas una semana antes, generaban muchas postulaciones. ¿Y generaban muchas postulaciones para qué? Para que los procesos se caigan y queden desiertos. Y esa es información que se puede revisar. Desde el 2022, más del 50% de los procesos de compra de medicinas están desiertos, pero porque el proceso indica que entonces, si es que hay diferentes postulantes, perfecto, tendríamos que escoger el que es más barato, ¿no es cierto? Y Daniel Entonces, Salcedo se refería a eso en la comparecencia que tuvo en la Asamblea, justo en la Comisión de Salud. Decía que ese era el modus operandi, generar un montón de propuestas para que salga acreedora una que tal vez no era tan buena en un escenario normal. es que ni siquiera no es que era tan buena, sino que, como le digo, son empresas fantasma, que muchas veces lo que buscaban era dejar los procesos desiertos, intencionalmente. Para que intencionalmente dejado el proceso desierto, entonces en cada EOD, en cada entidad operativa desconcentrada, que es una de las cosas que también estamos cambiando, que eso es algo que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en muchas cosas en simultáneo, la provincialización, estamos trabajando en la compra de medicamentos, estamos trabajando en diferentes proyectos muy grandes para poder darle un mayor orden y sobre todo gobernabilidad al Sistema ¿Los Nacional de Salud. Y en medicamentos este caso, ustedes compran a proveedores nacionales o internacionales? eso es algo que también estamos revisando. Nosotros queremos empezar también a comprar no solamente a proveedores y distribuidores, sino a los fabricantes directamente, para poder tener mejor precios por economía de escala. Entonces, para terminar la idea anterior, no solamente que eran empresas fantasmas que buscaban dejar en blanco, buscaban dejar desiertos los concursos, sino que luego, por decisiones autónomas, ¿no es cierto?, de cada una de de las entidades o de cada una de las gerencias de los hospitales, de nuevo, no todos los gerentes de los hospitales, no todos los gerentes de los hospitales considero que sean malos, sino que luego podían disponer de esos recursos para otros procesos de compra. Entonces, el dinero que tenía que irse a medicamentos, o sorpresa, terminaba en mantenimientos de aires acondicionados y eran contratos o procesos con un sobreprecio, ¿no es cierto? Entonces, ha existido diferentes maneras para poder burlar los procesos de control, digámoslo así, como que en términos sencillos, para que nos pueda entender toda la ciudadanía que nos escucha. Y esto de aquí ha venido durante los últimos años. Esto de aquí no es solamente los últimos 3 meses o los últimos 6 meses, sino que estamos hablando de un sistema que funcionó así los últimos 10 a 15 años, en donde, claro, ha existido una comodidad para que estos grupos empresariales o estas mafias, como se les ha llamado, eh, tengan espacios de poder en donde literalmente eran dueños de ciertos presupuestos. Entonces también empezar a depurar eso en el sistema ocasiona conflictos. Y ese era el riesgo Conflictos. de declarar en emergencia todo el sistema de salud, porque les das autonomía para que los hospitales compren directo y ahí es donde se da el chanchullo. Y por eso es que tanto usted como ministro y el presidente decían, hay que hacerlo de una manera más inteligente para que no se preste para la corrupción. ¿Está bien esa interpretación? Sí, en gran medida sí. Lo que hemos hecho es, si usted puede ver la secuencia de los decretos ejecutivos del señor presidente, primero pues se les quitó el poder de compra a los hospitales para luego poder hacer la declaratoria del sistema de compras de emergencia. Claro. Son dos cosas diferentes. El Sistema Nacional de Salud no ha sido declarado en emergencia. Lo que fue declarado en emergencia es el proceso por el cual se hace la compra de los medicamentos y los dispositivos médicos, que en esta ocasión va a ser centralizado. Y en lo posterior, también el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos va a ser centralizado.
Entonces, de esta manera, como se menciona, ¿no es cierto? Estamos quitándole el poder a estos grupos. Ahora, esto, como les decía, genera conflictos internos y externos, porque son economías que han manejado decenas de millones de dólares o cientos de millones de dólares en los últimos 10 a 15 años. Y, y claro, se escucha, no, no, es que antes no pasaban estas cosas, pero es porque no estábamos exponiéndolas como las estamos haciendo ahora. Y ministro, con estos cambios que se están haciendo desde su cartera de Estado, ¿a qué porcentaje llega ahora mismo el abastecimiento en los hospitales del Ministerio de Salud? El porcentaje de abastecimiento en los diferentes hospitales es muy, muy variable, porque primero que se modifica diariamente, nosotros hacemos el levantamiento de información en la medida de lo posible a nivel diario, a nivel semanal. Lamentablemente, esta información no nos llega de la mejor manera, que es uno de los objetivos que tenemos en el Ministerio de Salud, poder establecer un Sistema Nacional de Información de Salud, un GIS de salud, en donde tengamos una trazabilidad adecuada de todo lo que, no solamente lo que compramos, sino lo que entra a bodega y finalmente lo que se le entrega al paciente. En esa cadena de trazabilidad de los medicamentos es en donde nos hemos visto lamentablemente limitados, o casi que incapacitados, a merced de estos grupos Wow. porque ahí es donde existen los desfases de información. Entonces, en este sentido, los porcentajes de abastecimiento son muy variables a nivel nacional, dependen no solamente, en este momento seguimos hablando de las zonas, de las 9 zonas, depende de cada zona, depende de cada hospital y depende luego del nivel nacional. Si yo les doy una cifra a nivel nacional, va a sonar engañoso, porque claro, se consolida el nivel nacional, pero lo que nosotros estamos identificando son estos puntos en donde tenemos más dificultades, que las tenemos muy, o sea, los tenemos plenamente identificados y es en donde vamos a prioritariamente pues entregar el abastecimiento. Ministro, entiendo que hay 25 hospitales priorizados en donde se presentaron ya los resultados de implementar esta herramienta PERC. ¿Cómo les ha ido con esta herramienta? ¿Qué podamos pensar de cómo se pueda eso ya, bueno, utilizar en todos los hospitales que maneja el Ministerio de Salud? Y en ese mismo sentido, para complementar la pregunta de Lavero, no solo el sistema PERT, sino también el de HealthBird, ya que estamos hablando de herramientas, ¿cómo va la implementación de eso para que nos responda en conjunto? Sí, no, no se preocupe, mire, aquí tenemos diferentes temas y por ejemplo el SNI, que es el Sistema Nacional de Inventarios, ya existe, pero ciertos servidores no lo quieren usar. Nosotros ya tenemos un Sistema Nacional de Inventarios que ha ido por diferentes fases alcanzando un mayor nivel de madurez. Es verdad, hoy tal vez no es perfecto, pero ya tenemos un Sistema Nacional de Inventarios que deberíamos de implementar. Entonces también estamos trabajando con lo que ya tenemos, con lo que ya tenemos luego entrar en hacer, porque con Healthbird, que justamente lo mencionaba, lo que queremos generar es un data lake, o sea, un lago de datos, en donde a través de, no sea solamente una historia clínica única electrónica por un lado, no sea solamente los sistemas de vacunación por un lado, que ya tenemos un buen sistema de vacunación que tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir utilizando, no sean los sistemas de vigilancia, sino generar un entorno de datos en donde nosotros podamos tener en un solo sitio la interoperabilidad de nuestro sistema. Porque el Ministerio de Salud Pública no es solamente, y no digo que sea lo menos ni lo más importante, sino que no es solamente la atención directa de un paciente en un hospital. Para eso yo tengo la historia clínica electrónica. Pero detrás de la historia clínica electrónica que vamos a desarrollar con Healthbird, como usted lo acaba de mencionar, está el modo de farmacia, está el módulo de imágenes, el módulo de laboratorio, y a eso complementemos todos los otros módulos, primer nivel, vacunación, sistemas de vigilancia epidemiológica, entre otros. Entonces, con eso queremos generar un entorno de datos de interoperabilidad dentro del sistema. Alcanzar este nivel de madurez no es fácil, no es rápido, porque, y es el ejemplo que yo suelo utilizar, yo puedo tener el mejor vehículo, ¿no es cierto? Tener un Ferrari, por decir una cosa, pero si no lo sé conducir y no le pongo la gasolina adecuada, no anda. Entonces, acompañado de ese proceso de transformación digital, porque es un proceso de transformación digital, tenemos que ir con un proceso de cambio de cultura organizacional, cambiar cómo se ha venido haciendo las cosas en las últimas décadas y pasar a un nuevo modelo con trazabilidad digital, ¿no es cierto? Entonces, son dos cosas que estamos tratando de caminar en paralelo, el cambio de la transformación digital con el cambio de cultura organizacional. Y PERC, y ahí enlazo PERC,
justamente nos ha ayudado porque en los últimos 2 años PERC ya es una herramienta que existe a nivel regional, es una herramienta de la Organización Panamericana de la Salud, que la conozco bastante bien, que nos permite hacer eficiencia en la gestión, con diferentes indicadores de gestión, identificar en dónde estamos siendo menos eficientes para poder tomar acciones correctivas y preventivas. Y en este sentido han sido incluidos en la primera fase los 25 hospitales más grandes del país, como para que tenga una idea, que son aproximadamente 6.600 camas y un total de presupuesto de unos 900 millones. O sea, entre esos 25 hospitales hay unas 6.600 camas y unos 900 millones de presupuesto. Y el utilizar PERC nos ha permitido alcanzar en diferentes áreas, ¿no? Ya sea farmacia, UCI, eh, una cama de hospitalización, no solamente que nos ha permitido identificar los costos de cada uno de estos servicios, sino en las áreas donde podemos ser más eficientes con hasta un 10 a 12%. Importante, gracias, ministro, por comentarnos de eso de avance en estos 3 meses de gestión a cargo del Ministerio de Salud. Hay un tema que está pendiente y tiene que ver con la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Esto entiendo que no se ha actualizado hace más de 3 años y bueno, tenemos pensado hacerlo pronto. Sí, 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 en efecto. Y bueno, primero que el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, su mismo nombre lo dice, básico. Esto no quiere decir que no se tienen que analizar, porque el proceso de actualizar el cuadro en este momento es justamente algo que estamos no solamente en marcha y esperamos tener resultados en los próximos 6 a 8 meses, sino que de lo que usted dice, ¿no? Más de 3 años y conseguirlo en 6 a 8 meses creo que es bastante importante. Pero no solamente actualizar la manera, es que tenemos que cambiar un poco la forma en la que pensamos en el cuadro, porque lamentablemente en el cuadro a día de hoy se han incluido muchas moléculas, que está bien, no digamos que esté mal, está bien incluir muchos fármacos, muchos medicamentos, pero tampoco han salido medicamentos del cuadro. Entonces también hay que hacer un análisis de qué debe de entrar lo nuevo, qué debe de quedarse y qué ya debe de salir, porque tengo diferentes medicamentos que, digamos, tienen 30, 40 años, que siguen siendo la mejor herramienta terapéutica, Claro. pero hay otros medicamentos que ya no son la mejor herramienta terapéutica. Entonces, la actualización del cuadro debe de tener esa doble lógica, ¿no? De qué debería de entrar y qué debería de salir del cuadro. Y en este sentido estamos trabajando en actualizarlo. El cuadro nacional de medicamentos básicos debería de atender a las enfermedades más prevalentes, eso quiere decir a las enfermedades más comunes, y deberíamos también de ser capaces de encontrar alternativas que sean ágiles, que sean rápidas, para el caso de las enfermedades poco frecuentes, o sea, para el caso de las enfermedades más raras y los medicamentos de alto costo. Entonces, estamos trabajando en el cuadro a través de no solamente el Ministerio de Salud, sino también el CONASA, porque aquí forma parte el CONASA y el CONAMEI. Entonces, es un esfuerzo articulado de muchas instituciones. Gracias, ministro, por acompañarnos del ministro Jimmy Martin, ministro de Salud, a esta hora. Gracias por comentarnos los avances de su gestión en estos 3 meses a cargo del Ministerio de Salud. Muchas gracias.